Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Tesalonicenses y estamos en capítulo 5 y vamos a enfocarnos en los versículos 12 y 13. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Si tienen el boletín tendrá todo lo que necesite para seguir el sermón, todos los textos, los puntos del sermón. No tienes que usarlo, pero aquí está para ustedes, para su beneficio, su provecho. Y en 1 de Tesalonicenses, en capítulo 4, Pablo empezó a hacer una transición de la doctrina a la práctica. ¿Cómo debemos vivir? La voluntad de Dios para nosotros, dice Pablo en capítulo 4, es nuestra santificación. Entonces Pablo empezó a hablar acerca de cómo debemos vivir en santidad. Pero al fin de capítulo 4 hay una pausa y Pablo empieza a hablar brevemente acerca de la segunda venida de Jesucristo. Y esto continúa a la primera parte de capítulo 5. Y nosotros hace 2 domingos terminamos estudiando esa parte de la enseñanza de Pablo acerca de la segunda venida de Jesucristo. Y ahora Pablo va a regresar a la práctica. Cómo debemos vivir, cómo debemos actuar en la iglesia y como cristianos. Y el resto de la epístola es una serie de mandatos breves, mandamientos cortos. Es como si Pablo al fin pensó, y luego, y eso también, algo breve, y eso también, otra cosa, y eso también, muchos mandatos o mandamientos cortos. Entonces, para mí será un reto saber cómo dividir el texto y enfocarnos en cada sermón. Pero para este sermón tenemos una porción clara y específica acerca de los ministros y los miembros y los deberes los unos a los otros. Leamos entonces 1 de Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Y dice la palabra de Dios: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, les presiden en el Señor y les dan instrucción. Ténganlos en alta estima con amor a causa de su obra. Ahora vamos a pasar por 3 puntos, lo pueden ver en el bosquejo, 3 puntos, y eso será el sermón entero, esos 3 puntos. Primero, vamos a empezar con los deberes del ministro a los miembros. Los deberes del ministro o los ministros a los miembros de la iglesia. Aquí en versículo 12, Pablo dice: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes, y luego menciona 3 cosas. Los que entre ustedes trabajan, los que presiden y los que dan instrucción. Esas 3 palabras no representan 3 grupos diferentes, sino un grupo, ministros, que hacen 3 cosas. Los que entre ustedes trabajan, presiden y dan instrucción. Entonces vemos en esas 3 palabras un vislumbre de el trabajo del ministro y los deberes del ministro a los miembros. La palabra traducida trabajar significa trabajar de una forma que da fruto, que produce un labor productivo. Los ministros deben trabajar entre los miembros de la iglesia diligentemente. También les presiden en el Señor. La palabra traducida presidir aquí significa estar sobre, como un gerente, como el hombre de Dios debe ser. ¿Cuál es la palabra? No me acuerdo. Pero un obispo debe manejar su casa bien. No manejar, pero ¿cuál es la palabra?
gobierne. Sí, gracias. Es la misma palabra traducido gobernar, cuando Pablo dice que el obispo debe gobernar su casa o su hogar bien. Aquí Pablo dice que los ministros gobiernan sobre ustedes. Entonces, presidir en el Señor es una palabra suficiente. Están sobre los miembros, presiden sobre los miembros. Trabajan entre los miembros, presiden sobre ellos en el Señor. Y eso es importante. Los ministros presiden sobre los miembros en el Señor, no en todo. Yo no presido sobre los miembros en todo. Pastor, quiero cambiar mi trabajo, necesito tu permiso. No, pastor, vamos a comprar otro carro, necesitamos tu permiso. No, pastor, vamos a mudarnos a Texas, necesitamos tu permiso. Sí. No, los ministros presiden sobre los miembros en el Señor, dentro de un espacio, cosas espirituales, cosas de la iglesia. Nuestra autoridad, nuestra presidencia, digamos, no alcanza a todo lo que pertenece a ustedes. Claro que no. Algunos pastores que sí, a veces funcionan así y necesitan su permiso para tener un novio o una novia y esas cosas. Eso no es correcto. Los ministros presiden sobre los miembros en el Señor, en todo lo que pertenece a la iglesia y la santidad. Y vemos que los ministros también dan instrucción, enseñan. Los deberes del ministro a los miembros se ven esas tres palabras. Trabajan entre los miembros, presiden sobre ellos o presiden en el Señor e instruyen, dan instrucción. Ahora vamos a estudiar brevemente otros versículos que nos dan una figura muy semejante o similar en otros versículos. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses, el mismo libro, en capítulo 2, Pablo dice en versículos 11 y 12: en esto saben que fuimos para cada uno de ustedes como el padre para sus propios hijos. Les exhortábamos, les animábamos y les insistíamos en que anduvieran como es digno de Dios, que los llama a su propio reino y gloria. Vemos verbos similares: exhortar, animar, insistir. ¿En qué? En la senda de la santidad, en que anduvieran como es digno de Dios. Los ministros trabajan entre los miembros, presiden sobre ellos en el Señor y dan instrucción, exhortar, animar, insistir en que anduvieran como es digno de Dios. También, 2 de Timoteo 4, versículo 2, Pablo le dice a Timoteo que sus responsabilidades son estas. Predica la palabra, Timoteo. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Esos verbos también corresponden perfectamente con trabajar entre los miembros, presidir entre ellos, sobre ellos en el Señor e instruirles. Pero vemos en estas palabras que a veces el trabajo del ministro requiere que nosotros corrijamos a los miembros. Noten que Pablo dice convence, reprende y exhorta. Convencer y reprender significan que a veces habrá falsedades o ideas malas, mentiras que el ministro tiene que
corregir esos, convencerles a los miembros, eso no es correcto, eso no es la verdad, eso es una falsedad. Y reprender no solamente ideas, doctrina falsa, sino también pecados en las vidas de los miembros. Hermano o hermana, eso no es correcto, eso es pecado. No hagas esto, arrepiéntete de este pecado y regresa a la santidad. Un ministro tiene autoridad para hacer estas cosas porque presiden en el Señor sobre los miembros. Dan instrucción y presiden, son gobernadores, son pastores. Entonces la autoridad del ministro es una autoridad no de un magisterio o un magistrado, sino la autoridad de un ministro. Nosotros recibimos autoridad de Jesucristo y nosotros respetamos la autoridad de Jesucristo. Nosotros ejercemos, digamos, la autoridad de Jesucristo. No estoy aquí para enseñarles lo que yo pienso. Estoy aquí para enseñarles lo que Jesucristo ha enseñado y lo que sus apóstoles han enseñado, que ellos recibieron antes de Jesucristo. Y en la medida que yo me desvío de la enseñanza de Jesucristo, también me desvío de la autoridad de Jesucristo. Entonces, si yo les digo, no pueden mudarse para Texas, o no pueden cambiar su trabajo, o no pueden, no sé, eso y la otra cosa, no tengo autoridad para decir estas cosas, o imponer esas cosas, etc. Los ministros de Cristo son ministros de Cristo y ministramos Cristo al pueblo de Cristo. Vemos entonces los deberes del ministro a los miembros. Trabajan entre los miembros, presiden sobre ellos en el Señor y dan instrucción. Entonces sabemos que entre los tesalonicenses, en la iglesia de Tesalónica, había hombres que hacían este trabajo, había ministros. Vamos a seguir al segundo punto, entonces. Los deberes de los miembros a los ministros. Y este es el enfoque de los versículos. Pablo está mandando a los miembros que hagan unas cosas. Leamos de nuevo los versículos. Les rogamos, hermanos. Entonces, ¿quién está recibiendo esa instrucción? Los miembros. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, les presiden en el Señor y les dan instrucción. Ténganlos en alta estima con amor a causa de su obra. Y vamos a considerar 3 cosas bajo este punto. Los deberes de los miembros a los ministros. Primero, número 1, los miembros les deben a sus ministros una estima extraordinaria. Una estima extraordinaria. Es un poquito incómodo predicar esto, porque soy un ministro, pero esto es lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué digo que es una estima extraordinaria? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué uso esas palabras fuertes? Pues porque Pablo usa palabras fuertes. Noten que lo tenemos traducido, ténganlos en alta estima, en alta estima. La palabra que los traductores están traduciendo es un adverbio, es decir, que nos explica cómo entender un verbo. Debemos tenerlos en estima. Y luego esta palabra que significa la manera en que debemos tenerlos en estima. Y es una palabra que significa al máximo nivel, en alta estima. En Efesios 3, versículo 20, Pablo dice,
y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. Esas palabras en negrita, mucho más abundantemente, es la misma palabra, una sola palabra. Y es una palabra que significa algo que no tiene comparación. Algo que no tiene comparación. Dios es poderoso para hacer todas las cosas a un nivel que no tiene comparación, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Ok, entendemos el concepto. Regresamos a 1 de Tesalonicenses 5, versículo 13. Ténganlos en estima mucho más abundantemente. Por eso digo que los miembros les deben a sus ministros una estima extraordinaria. Pablo usa una palabra para significar algo sin comparación, algo incomparable. Un médico o un gobernador tiene cuidado o cuida a tu cuerpo. Cuida para tu cuerpo. El magistrado y el médico, los dos deben preservar tu vida. Un movie star o un futbolista nos entretienen, nos dan alegría, nos hacen reír. Y nosotros amamos a esas personas. Pero Pablo nos dice que nosotros debemos tener en alta estima a ministros. ¿Por qué? A causa de su obra. ¿Qué hacen los ministros que es incomparable con el médico o el magistrado o el movie star o el futbolista? ¿Qué hacen los ministros que sobrepasa lo que hacen esas otras personas a quienes amamos? Pues ellos trabajan entre ustedes, presiden sobre ustedes en el Señor y dan instrucción. Es decir, que anuncian las buenas nuevas de Jesucristo y enseñan la ley de Dios. Los ministros, otra vez, ministran Jesucristo a los miembros, al pueblo de Jesucristo. Y eso tiene un valor que verdaderamente es incomparable con el médico o el magistrado o el futbolista o el movie star. Entonces, los miembros tienen en alta estima a sus ministros a causa de su obra. A causa de su obra. El trabajo del ministro es tan importante que merece una estima extraordinaria. Y cuando digo una estima extraordinaria, no estoy diciendo que debemos arrodillarnos y besar mi anillo o algo así, algo ridículo. No, pero por lo menos en amor, dice Pablo, en el corazón, por lo menos internamente. Los amamos en una manera incomparable a causa de su obra. Ellos trabajan entre nosotros, presiden sobre nosotros en el Señor y nos dan instrucción. Los miembros les deben a sus ministros una estima extraordinaria. Segundo, y solo voy a mencionarlo y seguir, es un salario suficiente. Si nosotros estimamos o tenemos en alta estima a un ministro, significa que su trabajo tiene valor a nosotros. Su trabajo tiene valor. Cada vez que compramos algo, estamos haciendo un acuerdo con el vendedor o el vendedor que estamos de acuerdo acerca del precio, acerca del valor de esta cosa. Si tú quieres comprar una botella de soda, si lo compras, estás de acuerdo, acepto el valor que tú has puesto en esta soda. Si el precio es demasiado alto, no lo comprarás, no aceptas el valor.
el ministro y su trabajo, ¿cuál es el valor de su trabajo? ¿Cuál es el valor de ministrar Cristo al pueblo de Cristo? Pues no sé, no podemos poner un precio sobre ello. Entonces, lo que debemos decir simplemente es que debemos dar un salario suficiente al ministro. Y Pablo enseña esto en varios versículos. Y lo enseña en el contexto de estima y respeto. Los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, etc. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que tría, además el obrero es digno de su salario. Si sabemos que su trabajo tiene valor, debemos entonces pagarle. Esta iglesia me paga, entonces estamos bien. No menciono este punto porque la iglesia no me paga, solo lo menciono porque es una parte de la enseñanza de las Escrituras. Y si empezamos con una estima extraordinaria, no tendrás que persuadir a una persona a pagar su ministro un salario suficiente. Número 3. Los miembros les deben a sus ministros una sumisión sincera. Una sumisión sincera. Si tenemos una estima alta en el corazón internamente, esto se manifestará externamente en una sumisión sincera. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos velan por la vida de ustedes, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no les sería provechoso. Entonces la palabra de Dios nos enseña que los miembros deben obedecer y someterse a sus dirigentes, a sus ministros, a los que presiden en el Señor sobre ellos. Y esa obediencia o sumisión se dirige a la autoridad del ministro en su trabajo como ministro de Cristo. Otra vez, si yo les digo, si vas a comprar un carro, necesitas mi permiso, no tienes que obedecer esto, no tengo autoridad para imponer esto. Pero cuando el ministro usa la palabra de Dios para decir: haz esto y no hagas esto, para decir: cree esto y no creas esto, los miembros deben responder con una sumisión sincera, porque la verdad es que no están obedeciendo al ministro exactamente, sino Jesucristo por medio del ministro. Esto obviamente pone una gran responsabilidad sobre mis hombros, sobre el ministro, para que yo mantenga mi enseñanza pura de Samuel Renihan, para que yo enseño puramente la doctrina de Jesucristo. ¿Lo haré perfectamente todas las veces? No somos perfectos, pero los ministros deben siempre intentar ministrar Jesucristo y nada más, no nosotros mismos. Si nosotros ministramos nosotros mismos, entonces la iglesia será, como dijo Pablo en 1 Corintios: soy de Pablo, soy de Pedro, soy de Apolos, soy de Jesucristo. Y esas facciones, esas divisiones, veremos esas divisiones en la iglesia si el ministro se enfoca en sí mismo y su propia autoridad que no tiene. Nosotros debemos ministrar Cristo al pueblo, y por eso los miembros les deben a sus ministros obediencia, es decir, sumisión sincera. Como los miembros les deben sumisión sincera al ministerio de Cristo, cuando los ministros de Cristo ministran Cristo. Es interesante que el autor a los Hebreos dice que debemos obedecer en una manera que hace al ministerio
una alegría para los ministros. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos velan por la vida de ustedes como quienes han de dar cuenta. Para que obedezcan y sométanse, para que lo hagan con alegría, para que velan por la vida de ustedes con alegría y sin quejarse, pues esto no les sería provechoso. Muchos de ustedes han tenido niños. Algunos niños son más difíciles que otros, ¿no? Diferentes esposos o esposas son más difíciles que otros. Hay unos niños que es una alegría ser su padre. Otros niños que en momentos no es una alegría ser su padre. Uno se queja, no debe quejarse, pero uno se queja. El autor a los Hebreos dice, si eres un miembro que resiste, si eres un miembro desobediente, vas a quitar la alegría del ministerio y vas a hacer que se quejen de ustedes. Esas ovejas tontas, esos miembros desobedientes, ellos no se someterán. El ministerio puede ser una tortura para el ministro si los miembros no obedecen y no se someten a la autoridad de los ministros. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros los miembros debemos ofrecer una sumisión sincera a los ministros. No les sería provechoso ser difíciles gobernar. No es provechoso para el niño ser difícil contra sus padres. Tampoco será provechoso para un miembro ser difícil contra sus ministros. Entonces, hermanos, en 1 de Tesalonicenses 5, Dios nos manda que reconozcamos a los que trabajan, presiden e instruyen, y que los tengamos en alta estima, muy alta estima, con amor a causa de su obra. Y si nosotros ofrecemos una estima extraordinaria, un salario suficiente, una sumisión sincera, creo que seremos obedientes a esos mandamientos en la palabra de Dios. Ahora vamos a pasar el resto del sermón considerando 6 obstáculos. 6 obstáculos que explican que eso es más fácil decir que hacer. Es fácil decir, vamos a hacer esto. No es tan fácil siempre. Y vamos a considerar 6 obstáculos en el ministerio y algunos obstáculos que provienen de nuestro contexto moderno. Número 1. Si la palabra de Dios nos dice que reconozcamos a los que entre nosotros trabajan, presiden y dan instrucción, y que los tengamos en alta estima, una cosa que será un obstáculo es si uno que es superior en posición es inferior en gracia. A veces, quien es superior en posición es inferior en gracia. No debe ser así en el ministerio, pero a veces será así, y será así quizás en una parte de su vida. A veces nuestros niños, a veces su paciencia nos reprende. A veces su espíritu calmo nos reprende. Nosotros estamos airados y estamos enojados, y el niño se mantiene calmado. Eso nos reprende. A veces ellos son inferiores a nosotros en posición, pero nuestra falta de gracia le hace para el niño, lo hace más difícil sujetarse o someterse a nosotros. O un esposo enojado
Será más difícil para la esposa someterse a él porque él es superior en rango, superior en posición, pero en este caso inferior en gracia. Y la paciencia de la esposa, su ejemplo bueno, reprende a alguien quien es superior en rango o en posición. O puede ser que nosotros somos ciudadanos y el mayordomo, o no el mayordomo, el alcalde o el gobernador o el presidente son superiores a nosotros en posición, pero inferiores en gracia. Eso es un obstáculo a un respeto y una estima alta. Y esto pasa también, ocurre también en la iglesia. Habrá momentos en que el ministro demuestra su humanidad, sus imperfecciones. Y los miembros tienen que guardar sus corazones. Obviamente, hermanos, si un ministro demuestra que su vida es caracterizada por una falta de gracia, quizás no debe ser un ministro. Tenemos que decir esto también. Si falta gracia a este nivel que nadie lo puede respetar, no es digno de su oficio, no es digno de su posición. Pero vamos a suponer que no estamos hablando de este caso extremo, sino estamos hablando de que en ocasiones o en momentos el ministro demuestra que aunque sea superior en rango o posición, es inferior en gracia. Esto será un obstáculo a tu respeto o tu alta estima para él. Y uno tiene que reconocer que respetamos sobre todo el oficio más que el hombre. Nosotros podemos pensar lo que pensemos acerca del presidente Obama o el presidente Trump o el próximo presidente, sea Trump u otro. Podemos tener nuestros pensamientos acerca de su personalidad y sus características, etc. Pero si es nuestro presidente, debemos respetarlo, porque respetamos su oficio. Así también el ministro a veces hará algo que disminuye nuestro respeto, pero debemos siempre respetar su oficio y estar listos para restaurar nuestro respeto para él. Esto otra vez pone una responsabilidad sobre mí y sobre todos los ministros, para que seamos dignos de respeto y dignos de, como dice la palabra de Dios, los miembros deben seguir el ejemplo de sus ministros. Tengo que ser un ejemplo para que ustedes puedan seguirlo. Entonces hay responsabilidad en ambos lados. Miembros deben respetar a sus ministros. Ministros deben ser dignos de respeto. Y habrá momentos en que uno quien es superior en posición o rango es inferior en gracia. Y tenemos que estar preparados para esto y no permitir que una falta quite todo respeto. Eso no es correcto. Segundo, a veces ocurre que uno quien es superior en posición es inferior en años. ¿Conocen ustedes un ejemplo así? O esto ha sido la historia de mi vida como ministro. Los hermanos de José, ellos odiaron a José porque él fue elevado sobre ellos. ¿Recuerdan? Uno inferior en años fue superior a ellos en honor y respeto por su padre. Ellos se enojaron al máximo. Si seamos honestos, a veces esto nos es muy difícil, pero es tan joven. ¿Cómo puedo respetarlo? ¿Cómo puedo tenerlo en alta estima cuando no ha vivido? No es fácil. Y para mí ha sido necesario siempre mantener en la mente esto. Necesito crecer.
necesito madurar, necesito seguir, pero tampoco puedo permitir que otros, como Pablo dijo a Timoteo, que no debe permitir que otros no odien, pero que menosprecien tu juventud o tu edad, Timoteo. Los mandamientos de reconocer y tener en alta estima a los ministros no tienen nada acerca de edad. La palabra de Dios sí nos dice que no debemos ordenar a uno muy joven en la fe, sí eso, pero al ser ordenado debemos respetar a un ministro aunque sea inferior en años. Número 3. A veces el ministro no hace lo que queramos. Una de las razones más comunes por la cual la gente falta respeto para sus ministros o dejan de respetarlos es que el ministro no hace lo que piensan que el ministro debe hacer. Y las expectativas de la gente dependen de muchas cosas. Diferentes culturas tienen diferentes expectativas. Tu experiencia personal, esto forma tus expectativas, tus ideas de qué es un hombre, qué es un líder. Esas ideas también afectan profundamente lo que esperas de un ministro. No es el hombre que creo que debe ser, porque un hombre debe ser así. No es el líder que debe ser, porque un líder es así. No hace lo que yo creo que debe hacer, porque un líder y un hombre haría esta cosa. Pero esas ideas en tu mente provienen de la palabra de Dios o de tu cultura y tu experiencia y tus preferencias. A veces también ocurre que las necesidades del cuerpo de Cristo, los miembros, pueden satisfacerse entre los miembros, entre el cuerpo de Cristo, pero muchas personas solo quieren algo del pastor y no de los hermanos. Entonces, déjenme darles unos ejemplos. Una esposa cuyo esposo no es un líder espiritual o quien no cría a los niños en una manera espiritual, o un joven que no tiene padres o sus padres son incrédulos, o cosas así. Frecuentemente este joven querrá que el ministro sea su padre, o la esposa querrá que el ministro sea el padre de sus hijos, o el esposo para ella. No literalmente, pero querrán que el ministro llene este espacio vacío en su vida. Y cuando el ministro no es todo lo que quieren o quieran, cuando el ministro no llene esos espacios vacíos en sus familias, faltan respeto para él porque no hace lo que quieren. Cuando sería tan igualmente posible e igualmente correcto, apropiado, que el cuerpo de Cristo llene esos espacios vacíos. No es necesario que siempre sea el ministro que haga todas estas cosas, y frecuentemente el ministro no puede hacer estas cosas. Pero si todas las necesidades del cuerpo se combinan y colectan en el ministro, será imposible para él satisfacer a todo el pueblo, ¿verdad? El ministro no puede ser el mejor amigo de todos. No puede ser el padre de cada familia porque es el padre de su propia familia. Y si los miembros de Cristo se congregan y ellos se aman los unos a los otros, ahora los solteros y los cuyas familias están quebrantadas, ahora ellos formarán una familia entre el cuerpo de Cristo. Y el ministro será una parte de esto, pero no será todo. Hay otros que quieren que la iglesia haga programas. ¿O por qué nosotros no hacemos esto? ¿Y por qué no salimos para hacer esto?
y tienen muchas ideas y luego creen que el ministro debe tomar su idea y encargarse de esa idea y tomarlo hasta hacerlo en realidad. Yo tengo esta idea, el ministro debe hacerlo. Pero, ¿es esto bíblico? ¿Es esto lo que el ministro debe hacer? ¿Es esto el trabajo del ministro? Si el ministro no hace lo que nosotros queramos, a veces faltamos respeto. Nosotros decimos, él no es un ministro, él no es un pastor porque no hace lo que yo quiero que haga. ¿Cuál es su trabajo? Trabajar entre los miembros, presidir en el Señor e instruir. ¿Está haciendo estas cosas? Pues sí. Entonces, ¿por qué no lo respetas? Porque no hace lo que yo quiero. Tenemos que cuidarnos mucho, tener mucho cuidado de eso. Número 4. Otro obstáculo a una alta estima o un respeto para el ministro es que corrección es causa de tristeza, no gozo al momento. Una de mis memorias más tempranas de mi vida, no sé si temprana es la palabra correcta, pero una de mis primeras memorias es cuando yo tenía como 4 años, algo así. Estuve en la iglesia y mamá me tuvo sobre el hombro y durante una oración o algo así, yo miraba hacia atrás. El ministro está aquí, pero yo miraba hacia atrás con mi mamá y había un hombre detrás de mí y hizo esto con su dedo para decirme, vuélvete hacia el frente. Y aunque yo tenía 4 años, yo recuerdo que yo me enojé. Tú no eres mi padre, tú no eres mi madre. Me enojé porque yo sabía que debo volverme, pero no me gustó que él me lo había dicho. No nos gusta cuando otro nos corrija. Entonces el ministro a veces se acercará a ti en el Señor con autoridad del ministerio y dirá, hermano o hermana, no hagas esto. Y no nos gusta. No nos gusta oírlo, no queremos respetarlo, porque el soberbio y el orgullo de nuestro corazón no resiste esa corrección. Pablo dijo en el 2 capítulo de 1 de Tesalonicenses, y tenemos que apurarnos, dijo en capítulo 2, versículos 4 y 5, más bien, según fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el Evangelio, así hablamos, no como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios, quien examina nuestro corazón, porque como saben, nunca usamos palabras lisonjeras. No estoy aquí para agradar a los hombres o para usar palabras lisonjeras. Entonces, a veces habrá cosas que digo o hago que no te agradan. Y si lo hago correctamente, según la palabra de Dios, esto puede causar un conflicto. Tenemos que tener corazones humildes, preparados para recibir corrección. Y si uno inferior en años corrige a uno superior en años, ahora es más complicado. No me gusta hacerlo, pero es mi trabajo. Número 5. Faltamos respeto para oficiales y sus oficios o posiciones. Americanos. Estadounidenses. Debemos ser menos americano y más cristiano. Nuestro país es maravilloso. No lo niego. Sería imposible negar. Y ustedes que han venido de otros países, que han visto la vida de otros países, todos nosotros sabemos, no debemos quejarnos de lo que tenemos aquí en este país, sin duda. Pero nosotros nos quejamos mucho y tenemos mucha soberbia, mucho orgullo y tenemos este espíritu de no tenemos rey, no puedes decirme qué hacer.
Tenemos libertad, libertad, libertad al máximo. Y faltamos respeto para oficiales. Te elegimos, te podemos de-elegir. Cada 4 años tenemos otro presidente. Cuando Trump fue elegido, ¿qué dijeron muchas personas? No mi presidente, no mi presidente. Like it or not, si te gusta o no, sí, es tu presidente. Pero nosotros tenemos este espíritu de, no mi presidente. Hermanos, habrá personas en la iglesia que se enojan con un ministro y en su corazón dicen, no es mi ministro. En particular en una iglesia como nuestra que tiene 6 pastores. En tu mente aíslas a este, no es mi ministro. Los otros sí, pero este no. No debemos ser americanos en la iglesia. Nuestros pastores son nuestros pastores y debemos respetar sus oficios, el ministerio y los oficiales, los ministros. Guarden sus corazones. Número 6, finalmente. Los pies de nuestros ministros han dejado de ser hermosos. Pastor, nunca eran hermosos. Jamás eran hermosos tus pies. Yo lo sé, pero no estamos hablando de mis pies. Pablo en Romanos 10, 14 y 15, citando a Isaías, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Hermanos, en el primer siglo, personas como los tesalonicenses, los efesios, etc., los gentiles, las naciones, cuando los apóstoles y los hombres que los apóstoles eligieron y ordenaron, cuando esos hombres llegaron a esas ciudades con las buenas nuevas de Cristo, esos gentiles podrían decir, si tú no hubieras venido a nuestra ciudad, no habríamos oído esas buenas nuevas. Entonces, cuán hermosos son los pies de ellos que llevan esas buenas nuevas a nuestras ciudades. Pero en 2020, en la mirada, si no quieres oír el evangelio de mí, puedes oírlo de cualquier fulano en la ciudad y en las ciudades alrededor. Mis pies no son hermosos en el sentido que yo no les doy algo que no pueden recibir de otra persona o de otro ministro. Entonces tenemos una perspectiva como americanos de ir de compras en la iglesia. ¿Qué quiero? ¿Qué prefiero? Yo puedo escoger de esto y de otro y de todo. Entonces es fácil dejar de respetar a un ministro o tu iglesia porque puedes salir para otro en cualquier momento. Los gentiles dirían, si tú no hubieras venido, yo no habría oído de Jesucristo. Nadie lo puede decir ahora. Si yo no hubiera ido a esta iglesia, yo habría ido a otra iglesia. ¿Entienden? Es diferente ahora para nosotros y es más fácil perder este sentimiento, esta alta estima para algo que ya no es especial. Yo puedo recibirlo de cualquier otra iglesia. ¿Por qué invertirme en esta iglesia? ¿Por qué conectarme con esta iglesia? ¿Por qué adjuntarme a esta iglesia? Los pies de nuestros ministros han dejado de ser hermosos. Tú me das el evangelio, sí, pero yo puedo salir para recibirlo de cualquier otro. Hermanos, lo que nos hará más fuertes como una iglesia local es reconocer este problema y decir, no vamos a ser así. No vamos a ir de compras con la iglesia. Vamos a encontrar uno que no será perfecta, pero vamos a encontrar una iglesia
y vamos a conectarnos con ella, vamos a invertirnos en ella, vamos a adjutarnos a ella y vamos a respetar y tener en alta estima a los ministros de ella, con una estima extraordinaria para ellos, los ministros de aquella iglesia. Vamos a darles un salario suficiente, los ministros de esta iglesia, y vamos a dar una sumisión sincera a ellos, los ministros de esta iglesia. No vamos a ser los miembros de una iglesia en otra parte del país porque el internet me hace miembro de ellos y me gustan sus blogs y su social media y todas estas cosas. Voy a ser miembro de esta iglesia y voy a conectarme y ser responsable a esta iglesia. Si no lo hacemos, cuando Pablo nos dice, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, vamos a decir, reconocerlos. ¿Quiénes son? Yo tengo 500 ministros alrededor de mí. No, ¿quiénes los que velan por sus vidas? Si nosotros nos vamos de iglesia a iglesia, será imposible tener en alta estima, con amor a causa de su obra, a los que hacen el trabajo del ministerio. Y la solución, hermanos, es que ambos, ministros y miembros, deban tener los ojos puestos en Jesucristo. Nosotros debemos reconocer que nuestro Salvador precioso murió por nosotros y Él satisfizo la justicia de Dios por nosotros. Y nuestro Salvador precioso nos reconcilió a Dios y Él nos dio su Espíritu Santo. Y Él se sentó a la diestra de Dios en el cielo. Y Él vendrá para rescatarnos. Si el ministro se enfoca en esto y los miembros aman esto, si el ministro ministra a Cristo y los miembros aman a Cristo, entonces dirán que sí, los hermosos de los que anuncian las buenas nuevas, los pies de ellos son hermosos, su mensaje es hermoso. Porque no es la iglesia de Samuel, ni es el mensaje de Samuel. Samuel simplemente recibe lo que Cristo le ha dado y lo ofrece a la iglesia. Samuel puede entonces morir y otro puede tomar su lugar y esto continúa. Pero si yo soy el centro de la iglesia o cualquier hombre, si Juan MacArthur o si Mark Dever o R.C. Sproul, quien ya se ha muerto, pero si un hombre es el centro, cuando este hombre muere o sale, la iglesia no sabe qué hacer. Si ministramos Cristo y la gente recibe a Jesucristo, entonces la iglesia sigue de generación en generación en generación. Porque estamos aquí por las mismas razones, para ministrar Cristo y para recibir Cristo ministrado. Si ponemos los ojos, si los ojos son puestos en Jesucristo como ministros y miembros, podemos decir verdaderamente, el Evangelio es hermoso. Y los que anuncian el Evangelio son hermosos, porque Cristo es hermoso. Y su gracia es sublime. Y su gracia sublime es lo que nos hace una iglesia. El ministerio y la membresía existen porque Cristo nos rescató del infierno y debemos entonces vivir para Él juntos, ministros y miembros en Jesucristo. Amén. Oramos.